12. Que Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues vamos a desarrollar un tema, queridos amigos que nos ven a través de las redes sociales. Un tema que pues espero que sea de bendición, ya que para mí sí lo fue. Es acerca del poder de la palabra. El poder de la palabra. Esto quiere decir que la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, como lo dice Juan 17, tu palabra es verdad, con ese Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo que viene de Dios es verdad, es verdadero, y la Escritura es la fortaleza que un siervo de Dios, que un creyente puede tomar para que pueda vivir de la manera correcta. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es el elemento, es el alimento que todo creyente debe de tener para poder combatir contra todas las influencias del maligno en este mundo. Nosotros necesitamos la armadura de Dios para poder vencer todas las artimañas del diablo. Por eso es importante que conozcamos la palabra, porque esa palabra de Dios, esa fortaleza de Dios, esa inspiración de Dios es la que nos va a dar el medio suficiente para derrotar todas las artimañas del enemigo, para derrotar el pecado, la rebeldía, para derrotar toda fortaleza espiritual de maldad. Y la palabra de Dios es la que nos tiene que ayudar a tener las bendiciones de Dios, para poder ser hijos de Dios y para nosotros lograr la vida eterna, la felicidad, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que, como lo dice más adelante, lo vamos a ver ahí en Juan 8:30, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es importante que nosotros veamos el inicio de la historia, es decir, el ser humano al caer por la tentación entró en un grave problema, donde le da la oportunidad al diablo, a Satanás ahora, junto con sus ángeles caídos, el dominio, el poder sobre el ser humano. Es decir, me ha preguntado la gente, oiga, entonces, ¿estamos a merced del diablo? Así es, porque Dios le dio la facultad al ser humano de tener poder en la tierra, le entregó el paraíso. El ser humano era perfecto, le entregó la sabiduría para que el ser humano viviera con poder, con autoridad. Pero al caer en el engaño, el ser humano sencillamente, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, la consecuencia es el castigo. Dios bien se lo dijo, de este fruto no debes de comer tú, porque el día que tú comas, seguramente morirás. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la primera pareja? Decirle al diablo, ahí está, te entrego la autoridad sobre mi futuro, sobre la humanidad, sobre mi vida y sobre mis hijos. Eso fue literalmente lo que hizo el ser humano, Adán y Eva. Le entregaron, o sea, le dieron derecho legal al diablo de destrucción, de hacer todo aquello que destruyera a la primera pareja y también para sus descendientes. El diablo les puso la tentación encima y estos cayeron. Hermano, ¿y cómo lo podemos ver en la historia que esto así sucedió? Pues vemos aquí los compañeros que están aquí adentro, digo con todo el respeto, y los que nos ven a través de las redes sociales, pues que caímos, como dijo hermano, caímos, porque yo también caí. Yo también no puedo negar que también caí. Es decir, que el diablo ahí me aventó la trampa, me aventó el cigarro, me aventó la droga, y ¿qué fue lo que pasó con los que estamos aquí también? Caímos. Eso fue lo que pasó. ¿Verdad? Aunque el problema de entrada no fue tanto la droga, ¿verdad? Pero si las mujeres
la pornografía, sin la masturbación. Así que ahí cuando yo caí, donde el diablo me agarró. ¿Para qué? Para hacer maldades. Ay, 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 pues es la verdad. Si Dios lo sabe, pues que no lo sepa el mundo. Digo, para vergüenza mía, ya que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, ya me perdonó esas faltas. Me permitió conocer su palabra para ser un hombre nuevo, diferente. Entonces, voy a darle lectura, parte del inicio de la desobediencia de Adán y Eva. El castigo fue la muerte y esto fue lo que se heredó a la tierra. Oiga, ¿eso era o fue el futuro del ser humano? No. Dios no hace al ser humano para que fracase, para mandarlo después al infierno. No, ese no fue el inicio. No, Dios hizo al mundo, hizo el paraíso, hizo todas las cosas. ¿Para qué? Para que la primera pareja viviera como en abundancia, en éxito, en alegría y gozo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién falló a quién? ¿Quién fue el que falló? ¿Mandé? Falló el ser humano, fallamos nosotros. Dios no falló. Por eso usted hágase responsable. Digo, amigo, que nos ven por allá. Hágase responsable. O, como dijo aquel, hagámonos responsables. No le echemos la culpa a la mamá, al papá, al hermano, al primo. Tenemos que hacer responsables nosotros de todo lo malo que nosotros hicimos. Digo, yo me hago responsable. ¿De qué? De mis defectos, de mis errores. Como lo dice el paso 1, ¿verdad? Aquí en AA. Yo tengo que reconocer, admitir mis errores. Porque si no lo hago, voy a vivir siempre en ¿qué? En engaño, en ceguera espiritual. Y como lo dice aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulos 5 y 6, que dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió en su corazón? ¿Por qué se arrepintió el Señor? Porque falló el ser humano. Le dolió en el corazón. Dios no quería que fracasáramos. No nomás la primera pareja. Atribúyaselo también usted ahorita, y los que nos ven a través de las redes sociales. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos que pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que, querido amigo, el mensaje no nomás es para los que estamos aquí, los que están allá afuera, todos han pecado. Válgame la redundancia, en alcohol, en drogas, fuman cigarros, se fueron a tatuar, dicen groserías, maldiciones, adulterio, fornicación, inmundicia, homosexualidad, lesbianismo, mentiras, codicia, avaricia, y sigue la lista todavía grandota. Y termina diciendo la Escritura: mas todos los que estas cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la advertencia también. Entonces tenemos que reflexionar, queridos amigos, que nos ven allá, porque si
dice aquí, pero encontró gracia en Noé y dio otra vez la oportunidad de salvación. Y desde ahí hasta la fecha nos ha dado chance. Y Dios Todopoderoso mandó a Cristo Jesús en una figura que yo no utilizo mucho porque viene a ser idolatría, pero ustedes los que están aquí sí alcanzan a ver el Cristo que tengo aquí. El Señor Jesucristo vino a la tierra a morir. ¿Por quién? Los hermanos, por todos los que estamos aquí, por la humanidad, para poder ser perdonados de nuestros pecados. ¿Pero qué creen? No aceptamos nosotros ese sacrificio. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque seguimos haciendo el mal, seguimos fumando cabra. Porque ya lo he dicho aquí, ¿qué dijo, hermano? Que todos los que fuman son hijos del diablo. ¡Ay, ay, ay! Hermano, ¿por qué lo dice eso? Porque es la verdad. La misma cajetilla lo dice. Este producto es nocivo para la salud. Produce cáncer. No entendemos. Produce cáncer. Y la escritura, la palabra de Dios, nos dice que el cuerpo que no es nuestro, es prestado. Tú no lo compraste. Por lo cual tú no puedes hacer lo que tú quieres con ese cuerpo. Debes de meditar lo que estamos hablando. Entonces, todas aquellas personas que se burlan del sacrificio de Cristo, hermano, van a tener un castigo horrendo en el infierno. Lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. Y el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años a morir en la cruz por aquellos que fallaron, para que sean redimidos de los pecados, como lo dice la Escritura. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero siempre y cuando nosotros escuchemos el mensaje de restauración, de salvación, para nosotros enmendar nuestro camino y vivir de acuerdo, ahora sí, a la voluntad de Dios. Eso es hasta ahí. Entonces, como lo dije aquí, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Para los nuevos. ¿Qué les digo a los nuevos, hermano Rafa? Este mensaje es para ellos, puesto que no conocen a Dios. ¿Pero por qué dice eso, hermano Rafa? Porque si conocieran a Dios, no estuviéramos aquí. Lo digo aún para los que están allá afuera. Porque mucha gente se escuda con la religión. Piensan que por profesar una religión ya se van a ir al cielo, viviendo todavía en pecado. En el video anterior estaba declarando lo que pasó en Acapulco, está inundado. ¿Pero por qué será, hermano Rafa? El pecado. Dios, como dice el Deuteronomio, manda la bendición o la maldición. Dice la bendición si el pueblo sigue mi consejo, que yo les doy a través de mi palabra. Y la maldición, si se alejan de mi consejo y se van tras dioses ajenos que ustedes no conocen. Hermano, literal, ¿cuáles son esos dioses ajenos que no conocemos? La droga. Porque la droga viene a ser un dios para aquellos que son esclavos. Ay, 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 ¿qué dijo? Lo que dijo. Porque no lo podemos dejar, nos tiene atados el diablo, nos avienta a nosotros la que, la trampa para que caigamos y ya no nos podemos salir de allí. Tú solo no puedes, si no es por Dios, tú solo no puedes, porque tú no tienes ningún método para vencer el diablo, ni el alcohol, ni la droga, ni el pecado. Si no es Dios el que te libera, nadie, hasta la muerte, es cuando vas a perecer. Solamente Dios tiene esa facultad. Porque yo le puedo preguntar a la gente que está afuera, lo mismo aquí. ¿Qué le puedes hacer tú al diablo? ¿Mande? ¿Eh? Aquí está. Gracias. Nada se
estoy platicando lo que yo era antes. El diablo me tenía que bien atado. Hasta que no bendigo el Padre y un poquito me aprieto el corazón para no llorar. Pero gracias a aquel compañero, ánimo, aquel compañero de primaria, Pastor Moisés, que Dios te bendiga, que me trajo la poderosa palabra a mi vida, restauró totalmente mi vida. Le doy la honra y la gloria al Señor por eso. Y de ahí para adelante he vivido una vida en orden, en disciplina, en alegría y felicidad. Es cierto, no es fácil, porque lo dice la Escritura, lo dijo el Señor Jesucristo ayer también. Todos los que quieran seguir van a pasar aflicciones, y es cierto, he pasado sufrimientos, pero es más grande Dios, es más grande el que está en mi vida que el que está en el mundo. Por eso yo siempre lo declaro, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aprendí a seguir mi lucha, aprendí a seguir adelante con la palabra preciosa de Dios. Por eso he de leer el versículo siguiente que tenemos ayer en Juan 8:30. Juan 8:30, 31 y 32, que dice la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra, seréis así verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Por eso, bendito Padre, tuve que permanecer a aprender su palabra, la manera de educar mi vida correctamente, porque vivía, como te digo, mal. Y Dios me dio su palabra para ser fortalecido en el Espíritu, para tomar los elementos necesarios para poder combatir las acechanzas del enemigo. Y si no lo hacía así, seguiría yo preso del mismo enemigo para destrucción y muerte. Y lo podemos seguir viendo allí en el versículo 44, hermano. Estamos en Juan 8:32, pero si nos vamos a 44, dice así la Escritura. Fíjate bien. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los judíos? Porque aquí entraron en un conflicto religioso, dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. El diablo. Y los deseos, fíjate bien, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros que redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque ¿qué? No sois de Dios. Ahí está una gran verdad, querido amigo, porque no sois de Dios. Y bien lo dijo Cristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, ay, ay. Esa palabra me pegó muy hondo. ¿Porque qué? Porque yo practicaba las cosas del diablo, mi amigo. Y si tú acaso fumas, te drogas, te tatuaste, inhalas el cemento, eres hijo del diablo. Ay, ay, ay. O sea, la verdad, lo estamos viendo a través de la Escritura. Somos maldicientes, hijos del diablo, porque no obedecemos la palabra. La palabra es verdadera, la palabra es verdad, y lo termina diciendo el Señor Jesús. Por eso ustedes no la escuchan, porque no son hijos de Dios. Ay, ay, ay. Es dura la palabra, pero la palabra de Dios nos tiene que fortalecer para vencer esa debilidad, para entender que Cristo Jesús nos da los elementos para que podamos vencer las artimañas del diablo. Y eso lo podemos ver
saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Segunda de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuchen los que me ven allá afuera. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evita. Pero fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en el versículo número 10, dice así: pero tú has seguido mi doctrina, o sea, la enseñanza de Cristo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado ¿quién? Dios, el Señor. 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Por qué lo digo así? Porque el enemigo, querido amigo, lógicamente que es el que reina en el mundo, nos va a echar pelea. Todos los que somos del equipo de Cristo vamos a tener una afrenta con los demonios caídos, con los ángeles caídos, demonios que sirven al diablo a Satanás. Y va a haber una lucha espiritual. No es que tú la tengas físicamente con ellos, sino que, como dijo Juan 10:10, el diablo vino para destruir. Exacto. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y tú al diablo ni a los ángeles los puedes ver, pero ellos a ti sí, y ellos te pueden destruir. Hermano, entonces yo cómo me puedo defender, como se lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, poniéndote la armadura de Dios. Hermano, ¿y cuál es esa armadura? Para comprar una. No, es la escritura lo que te va a dar a través de la palabra. La armadura de Dios va a ser la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, la oración y el ayuno. Esos son los 3 recursos que nosotros tenemos que hacer nuestros, protegernos de esa armadura para poder defendernos de los datos del diablo. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Por eso estamos viendo ahora en el versículo donde nos quedamos, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjate, engañando y siendo ¿qué? Siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, claro, de Cristo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate lo que sigue: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
tienes que hacerlo, mi amigo de corazón, a los que me ven allá afuera. Primera de Juan 1:9 dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, no delante de un hombre, delante de Dios, tú solito con Dios, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí me explicó? Sí. Ahí está lo que debes de saber. Que Dios te perdona tus pecados, hayan sido los peores. Ay, hermano, es que le quiero decir, pero aquí privado, no, díganlo. Es que maté, Dios te perdona. Fíjate nomás hasta dónde. Dios te perdona, mi amigo, con el propósito de que ya no regreses atrás. Porque ahorita que tú estás escuchando el mensaje de salvación, no te tienes que burlar de eso. Porque hace rato me preguntaban, oye hermano, pero si yo sigo haciendo un pecado y cuando sienta yo morir, me arrepiento, que me puedo ir al cielo, no te burles de esto. No te quieras defender con una artimaña del diablo, porque Dios no te va a permitir ese tiempo. Dios se puede destruir en el instante. Así que no te burles de eso. En un abrir y cerrar de ojos te puede destruir Dios. Así que no te burles de él. Dios te está dando la oportunidad de salvación, de que tú te reintegres a Dios, de que tú vuelvas a ser de la familia de Dios a través del orden. Puede decirse que tú desconocías la poderosa palabra de Dios, pero ahorita que te la estoy mencionando, debes de recapacitar que Dios te da esa oportunidad de que te pongas a cuentas con Dios para que puedas tener vida eterna. ¿Sí me explico? Sí. Entonces Dios le habla claramente al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le menciona precisamente a los Gálatas diciéndoles: pónganse la armadura, que es la oración, la lectura de la palabra y el ayuno, para que ustedes puedan combatir contra las acechanzas del diablo, porque ustedes solitos no pueden hacer nada. Para terminar, tengo que decir que la palabra de Dios es la que nos va a dar la victoria contra toda acechanza del diablo, es la que nos va a dar las bendiciones de Dios para poder tener vida eterna, y es la que nos va a dar la cobertura de tener todas las bendiciones de Dios a través de la lectura de su preciosa palabra. ¿Sí me explico? Sí. Solamente la relación de Dios a través de un arrepentimiento genuino, como lo dice Mateo 3, se lo dejo de tarea, Juan 3, se lo dejo de tarea, porque solamente a través de un arrepentimiento genuino de corazón podemos nosotros llegar a tener vida eterna. El arrepentimiento forma parte de la relación que vamos a tener con Dios, pero ese arrepentimiento debe de ser genuino y que tú empieces a tener una relación con Dios verdadera. La lectura de la palabra de Dios debe de ser todos los días, porque todos los días te tienes que limpiar, tienes que matar